¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de Recursos Humanos. Ante todo, darles la bienvenida a este curso, darles la bienvenida a esta sesión. eh, Agradecerles por acompañarme en esta conferencia. Gracias a CAMEX también por la vitrina que nos da a nosotros como docentes para poder en algún punto compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos y que finalmente puedan serles útil en alguna instancia de su propia vida profesional o sus propios emprendimientos. Antes de iniciar, voy a conectarme a través de Facebook para poder estar mucho más cerca de ustedes en caso tengan alguna consulta o quieran hacer algún comentario, poderlo leer y revisar en vivo. Deme un segundo, ingreso y empezamos. Estoy ingresando. Perfecto, ahora sí. Listo. Ya estoy conectada. En caso tengan alguna consulta o tengan algún comentario, lo voy a poder revisar en el momento. Entonces, bueno, como les decía, estamos en el curso de Recursos Humanos. Solo para recordarles, este curso está diseñado para poderles dar una mirada distinta de esta área para que puedan sacar el mayor potencial de esta área tan importante dentro de las empresas y que incluso veamos la posibilidad de generar ventaja competitiva a través de una inversión, solo económica, sino en tiempo, en gestión de esta área, generar una ventaja competitiva a través del área de recursos humanos, el área de gestión de talento de nuestras empresas. Este curso va dirigido a todas las personas que trabajen o todos los profesionales que trabajen en las áreas de recursos humanos, en las áreas de gestión de talento y de repente necesitan ideas nuevas o vean algunos conceptos que puedan refrescar su memoria para que puedan implementar herramientas útiles para gestionar esta área, gestionar a su propio capital humano. Y también este curso va dirigido a todas aquellas personas que están emprendiendo un negocio o ya lo han emprendido y quieren mejorar su valor, quieren generar una mayor ventaja competitiva y han escuchado o de repente ha venido a su mente la posibilidad de generar esta ventaja competitiva a través del desarrollo de esta área. Mi nombre es Ximena Briceño, yo soy docente de este curso, de hecho soy consultora independiente, me dedico a asesorar empresas en temas como este, en temas de gestión de personas, gestión y dirección de recursos humanos, en temas de planeamiento estratégico, en temas de gestión de proyectos, en habilidades blandas, todo con el único fin de poder mejorar procesos, desarrollar personas para elevar la productividad de la empresa y que esto finalmente dé como resultado incrementar la rentabilidad, que es lo que toda empresa está buscando y tiene como objetivo esencial. Soy docente, de hecho soy docente aquí en CAMEX, he liderado algunos cursos como el curso de planeamiento, de desarrollo personal, el curso de recursos humanos, soy docente también en otras instituciones, todo para ejecutivos y también para alumnos de pregrado de las carreras de negocios y soy emprendedora al igual que ustedes, así que en muchos de los puntos que voy a hablar son experiencias que me han pasado e incluso voy a poder leer las propias experiencias de ustedes que van a enriquecerme también como ayuda y consejo en este camino que es el emprendimiento. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a continuar para revisar lo que vamos a ver el día de hoy en el curso. Hoy vamos a hablar de reclutamiento y la selección de personal. ¿Qué veremos? Al finalizar esta sesión vamos a lograr entender el alto valor competitivo que tiene un correcto y eficiente proceso de reclutamiento y selección de personal. Es decir, vamos a entender o vamos a poder asumir cómo como empresa podemos llegar a tener una ventaja competitiva a través de un buen proceso de reclutamiento. Como empresa, ¿cómo podemos tener una buena ventaja competitiva? A través de un buen proceso de reclutamiento. ¿Por qué? Acá les voy dando un dato. Si tenemos un buen proceso de reclutamiento como empresa,
probablemente nuestros costos disminuyen. Y a nuestros costos disminuir, porque hacemos una buena contratación, una contratación que no va a tener una rotación próxima, vamos a poder estar un paso adelante de la competencia. Entonces, solamente tomando en cuenta eso, si hacemos un buen proceso de reclutamiento, nuestros costos disminuyen, lo cual nos puede dar una ventaja competitiva, un valor competitivo frente a nuestros contrincantes. Antes de iniciar, vamos a revisar una imagen. Me gusta mucho poder asociar imágenes con el contenido de las sesiones, porque ayuda a entender un poco más el concepto y también ayuda a aterrizar el aprendizaje y que pueda quedar en nuestras mentes. Denme un segundo, por favor. Ahora sí. Bien, entonces, bueno, estábamos hablando de este proceso de reclutamiento y estábamos en la imagen. Y efectivamente, si vemos esta imagen, vemos 4 sillas y en cada una de estas sillas vemos a 3 bolas de papel, 3 azules y una amarilla. Y esto mismo pasa en un proceso de selección. En un proceso de selección tenemos una cantidad de personas que probablemente todas sean similares en conocimientos, en experiencia. Pero ¿cómo sabemos cuál es la indicada para nosotros? Porque de todas esas personas que tienen conocimientos y experiencias similares, una de ellas es la persona que nosotros queremos contratar. Una de ellas es la persona elegida para poder ocupar el puesto que estamos necesitando. ¿Cómo la elegimos? Esa es la pregunta. ¿Cómo sabemos que es esa persona? Entonces, el proceso de reclutamiento pasa por 2 fases. Pasa por una primera fase, que es poder entender lo que necesitamos. Si uno no entiende qué es lo que necesita, probablemente si las personas tienen cumplen con los requerimientos básicos en el sentido de que son homogéneas, vamos a hacer una elección no en base a lo que necesitamos, sino en base a lo que creemos. Y aquí es donde empiezan a ver los errores en el reclutamiento. Cuando empezamos a seleccionar en función a lo que creemos que necesitamos y no a lo que necesitamos. Por eso un punto importante, un paso importante en el reclutamiento es poder diseñar correctamente los perfiles del puesto y con mucho detalle cuál es la descripción del puesto que necesitas. Porque eso te va a ayudar a entender qué es lo que necesitas. Y por más que tengas candidatos homogéneos, vas a poder ver más allá y encontrar ese candidato que se esconde entre todos y que es la persona idónea para el puesto. Luego de poder entender qué es lo que necesitas, pasas a hacer un proceso de reclutamiento, que son una cantidad de filtros que únicamente te van a ayudar a poder hacer y completar tu checklist de necesidades. Y así es como vas a encontrar a esa persona que necesitas. Porque si te das cuenta y vemos en la imagen, las 3 bolas son muy similares. De hecho, son idénticas, casi en tamaño. Solo diferencian en algo, en el color. Pero ¿cómo saber que lo que necesitaba no era una bola azul o una bola amarilla? Pues es a través del perfil del puesto. Y eso es lo que marca la diferencia. Y eso es lo que debemos entender. Entonces, para eso nosotros ya hemos tenido una clase que ha sido únicamente enfocada en perfil del puesto. Vamos a tocar un poco de esa clase el día de hoy. Y luego vamos a hablar sobre el proceso de reclutamiento, porque ambos van de la mano. No puede haber un proceso de reclutamiento si es que previamente no se ha hecho una buena descripción y perfil del puesto. ¿Qué hace el área de recursos humanos y por qué lo estamos hablando hoy día también? Porque estamos hablando de poder generar una ventaja competitiva ¿a través de qué? A través de un buen proceso de reclutamiento y selección. Siempre nos enfocamos y creemos que podemos tener ventaja competitiva porque le agregamos valor a nuestro producto, porque nuestro producto es de mayor calidad, porque nuestro producto se entrega en un tiempo más rápido. Y sí, todas esas características agregan valor, todas esas características dan ventaja competitiva. Pero la pregunta es, ¿alguna vez se han puesto a pensar que quizás
si hacemos o tenemos un buen manejo y una buena gestión de recursos humanos, también podríamos tener una ventaja competitiva. Y es que a veces nos olvidamos de que el recurso más importante en nuestra empresa son las personas. Las personas son ese recurso valioso, ese recurso en el cual realmente vale la pena invertir y desarrollar, porque es ese recurso el que hace que tus procesos sean más productivos, que tus productos sean más innovadores, que tus productos tengan más valor agregado. Pero a veces los dejamos de lado y pensamos que el área de recursos humanos era lo que funcionaba hace unos años. El área de recursos humanos era un área de acción que hacía tres cosas: contrataba, sancionaba y despedía. ¿Cómo contrataba? Bueno, no importa, solo contrataba. ¿Necesitas a alguien? Te lo traigo. Sancionaba, no sé, alguien faltó, no sé, tiene una tardanza, un cúmulo de tardanzas, te sanciono. ¿Y qué más hacía? Cesaba y votaba. Eso era el área de recursos humanos. Pero poco a poco se fue entendiendo de que el área de recursos humanos es mucho más que eso, porque las personas sí son importantes. Hay, digamos, parte de las personas que nunca van a llegar a ser reemplazadas por la tecnología. Y son esas partes de las personas que deben llegar a potenciarse. ¿Y cuál es el área que potencia al capital humano? Es el área de recursos humanos. ¿Y a través de qué lo potencia? A través de la gestión. Entonces, a través de los años, el área de recursos humanos pasó de ser un área de solo acción a ser un área de gestión, un área que gestiona recursos, un área que gestiona al capital humano. Lo gestiona para que a través del tiempo este grupo humano se potencie y eleve la rentabilidad de la empresa a través de su productividad constante. Un área de gestión de talento humano jamás va a permitir que un talento vaya a depreciarse a través del tiempo. ¿Y a qué me refiero con depreciarse? Es decir, contratamos a un talento, contratamos a un profesional con experiencia, un profesional con muchas habilidades personales, actitudes, con conocimientos. Pero después de 2 años, por una mala gestión, porque de repente hubo trabajo en exceso, porque no se hizo una buena planificación de personal, entonces esa persona tuvo que hacer el trabajo de 2 o 3 personas, y eso no solamente disminuyó su calidad de vida, le generó estrés, empeoró su salud mental y su salud física, sino que también evitó que a través del tiempo esa persona tenga tiempo para actualizar sus conocimientos. Y a través de los 2 años de vida de esta persona en nuestra empresa, en vez de que esta persona aumente su nivel de potencialidad, lo disminuye, porque no pudo actualizar sus conocimientos, porque no tuvo tiempo, no pasó tiempo con su familia, estuvo muy estresado, entonces sus niveles de productividad bajaron. Entonces, esta persona, desde que llegó y después de 2 años, sus niveles de productividad, su potencia como persona, disminuyó, porque no hubo una buena gestión de recursos humanos. Si el área de recursos humanos gestiona de manera adecuada, esta persona a través de los años no se va a mantener igual, sino se va a potenciar. Esa persona va a poder actualizar sus conocimientos, va a poder ser muy productivo, va a poder tener una buena calidad de vida, lo que le va a permitir no solamente generar motivación, sino elevar sus niveles de calidad y de producción constante, y va a aumentar su potencialidad a través de los años. El tema que también me pueden decir es, pero si invertimos en una persona y a los 2 años se va, bueno, es posible que sí y es posible que no. Es posible que el mismo hecho de sentirse en una empresa que le da esa capacidad de sentirse bien, sentirse cómodo, de poder actualizarse, etcétera, hace que su compromiso sea tan grande que no se vaya. Pero asumiendo que se va, ¿qué preferimos? A un trabajador que en 2 años cada vez disminuyó más su productividad, o un trabajador que en 2 años cada vez aumentó más su productividad. Entendamos que al final los resultados de esa productividad van a impactar directamente con los resultados de la rentabilidad de la empresa. Entonces, al menos habremos tenido 2 años donde esa persona
impactó positivamente con la rentabilidad de la empresa. Entonces, eso es lo que hace un área de gestión de talento humano. Gestiona el talento para poder llevarlo a su máxima potencialidad, para que sea totalmente eficiente y esto impacte en los resultados de la empresa. Un área de recursos humanos que no gestiona no logra eso. Un área de recursos humanos que solo contrata, sanciona y despide es un área que no está utilizando todas sus herramientas como área para poder mejorar y gestionar de manera adecuada a sus personas, a su capital humano. Entonces, los objetivos del área de recursos humanos son tres en principio, es la adquisición de personal, el desarrollo y la motivación. De hecho, el tema de hoy, que es el reclutamiento y selección de personal, está ligado al primer objetivo del área de gestión de talento humano, el objetivo de adquisición, que tiene como finalidad poder atraer hacia la empresa al personal valioso en cantidad y en calidad para conseguir los objetivos empresariales. ¿Y por qué cantidad y calidad? Porque nunca es bueno que en una empresa hayan personas de más, pero tampoco es bueno que en una empresa hayan personas de menos. Ya sea por personas de más o por personas de menos, en ambos casos la productividad se ve negativamente impactada. El área de recursos humanos tiene que generar los recursos humanos necesarios, específicos, para el trabajo continuo de la empresa. Tienen que encontrar ese número perfecto de combinación perfecta de personas para llegar a la máxima productividad, siendo que estas personas tengan la mayor calidad posible para poder conseguir los objetivos empresariales. Cuando hablamos del desarrollo, es que con este grupo humano puedas desarrollarlos a través de una formación continua y planes de carrera. Es bueno que las personas sepan a dónde pueden llegar en la empresa. Así la empresa sea pequeña, es importante que sepan a dónde pueden llegar en posiciones y en sueldo. Esto tiene como finalidad dar respuesta a las necesidades cambiantes del entorno de la empresa. Y por último, tienes la motivación como tercer objetivo del área de gestión de talento humano, que puede ser una motivación financiera o no financiera. Pero aquí el punto, y lo más importante, es que esto tiene como finalidad poder retener a los trabajadores de la empresa. ¿Y por qué motivaciones financieras y no financieras? Porque no siempre las motivaciones financieras es lo que los trabajadores necesitan, increíblemente, es verdad. Pero para eso el área de gestión de talento tiene que hacer una búsqueda y un análisis detallado por cada personal y lograr entender cuáles son sus objetivos personales. De repente, una persona más que el dinero, su objetivo personal es el reconocimiento. Entonces puede que le subas el sueldo, puede que le des muchos bonos, pero al final la persona termina yéndose. Y uno se va a preguntar, ¿pero por qué se fue si siempre le di dinero? Y es que nunca entendiste que esa persona lo que necesitaba era reconocimiento, más que dinero, y nunca lo tuvo. Entonces, un área que gestiona es un área que es capaz de analizar, más que actuar y dar dinero, es un área que analiza y gestiona esa motivación para entender cuándo corresponde dar una motivación financiera y cuándo no. Y la mejor parte viene cuando el área de recursos humanos logra vincular los objetivos de las personas, porque los logra conocer, con los objetivos de la empresa. A ese punto, las personas van a sentir que como los objetivos están vinculados, si a la empresa le va bien, pues a ellos también les va a ir bien. Y esto genera mayor compromiso, mayor productividad, porque es obvio, si a la empresa le va bien, a mí también, entonces me voy a esforzar porque a la empresa le vaya bien. Es muy simple, la fórmula es muy simple. Pero ¿qué pasa con las áreas de gestión de talento? No lo hacen. Y no lo hacen porque de repente les falta entender que esto funciona aquí así, o porque de repente se ven forzadas por la dirección de la empresa a hacer un área que solo contrate, sancione y despida, pero no que gestione. Entonces, un área que gestiona genera mayor rentabilidad y mayor productividad. Hablemos del primer objetivo de adquisición. Cuando hablamos del objetivo de adquisición, tenemos que tocar el reclutamiento y la selección, y para eso estamos el día de hoy aquí. Una organización
debe dotar a cada puesto de la mayor eficacia y eficiencia posible. Este es el objetivo fundamental del proceso de la selección. Una correcta selección es el comienzo del éxito en toda empresa. Definitivamente, si haces una buena selección de personal, no solamente vas a tener un comienzo exitoso, sino vas a empezar a trabajar y construir tu propia ventaja competitiva. La selección puede definirse como la elección de la persona adecuada para el cargo adecuado, o en otras palabras, la elección del candidato más adecuado para desempeñar un puesto dentro de la empresa. Una correcta selección de personal es una ventaja competitiva de por sí para la empresa y un punto dentro de los diferentes departamentos que componen la empresa. Para poder conseguir al candidato que mejor se adapte a nuestro puesto, es esencial seguir un esquema que nos pueda orientar y no nos separe del camino que estamos construyendo. Es decir, necesitamos tener un bosquejo de cómo vamos a trabajar nuestro proceso de reclutamiento, pero todo con el único foco de poder entender previamente cuál es la necesidad. Por eso no podemos tener un perfil, no podemos tener un proceso de reclutamiento, no podemos estructurar un proceso de reclutamiento y selección si no conocemos nuestra necesidad. Y eso es a través del perfil del puesto. Ojo, el perfil del puesto no es el perfil de la persona, es el perfil del puesto. No tienes que hacer un perfil de quién está ocupando este puesto y qué características tiene. Es ese puesto, qué características debe tener la persona que lo va a ocupar. Para llevar a cabo este proceso es necesario delimitar qué se espera o se desea lograr con él, asignar las responsabilidades y finalmente identificar puestos que serán incluidos en el programa. ¿Qué elementos describen mejor a un puesto de trabajo? Primero, ¿cuál es la posición que ocupa en la organización de la empresa? ¿Cuáles son los objetivos que se proponen alcanzar? ¿Cuáles son los medios con los que se dota el puesto? ¿Cuáles son las condiciones del lugar donde se desarrolla la actividad? ¿Cuáles son las características del trabajo que se realiza? La personalidad de quien lo va a ejecutar. Es importante poder describir en el perfil del puesto qué personalidad debería tener la persona que ocupe el puesto. ¿Cuáles son las relaciones que va a tener internas y externas? Habilidades adjudicadas al puesto. ¿Y por qué debemos tener esto en mente? Porque es importante que la persona que elijamos no solo cuente con 5 características, sino que cuente con la mayor cantidad o todas las características que el puesto requiere, porque con eso garantizas al final una mayor eficiencia y una mayor eficacia al momento de desempeñar este puesto. Y ojo, el perfil de puesto no se tiene que crear únicamente cuando se va a hacer un proceso de reclutamiento. Es parte de la gestión de talento humano describir, hacer un perfil de puesto de todos los puestos de la empresa, así tengan o no tengan personal. Lo tiene que hacer. Esto no solamente va a servir para un proceso de reclutamiento cuando no hayan personas ocupando el puesto, sino que también va a servir para poder hacer mediciones dentro del puesto. Va a servir para que uno pueda medir si las personas están haciendo lo correcto o no, si merecen una motivación financiera o no, porque va a estar claro cuál es su perfil en el puesto. Cuando en una empresa se produce una vacante, es cuando comienza la labor del analista o los asistentes de selección para poder cubrir ese puesto. Pero para eso es necesario que el área no solamente de dirección de recursos humanos, sino la dirección general de la empresa le haya podido brindar las herramientas necesarias para esta búsqueda. ¿Y cuáles son? El perfil del puesto. Para esto, el perfil debe tener el siguiente esquema de puntos al momento de su descripción. ¿Cuáles son los objetivos, funciones y tareas del puesto? Las relaciones jerárquicas de puesto, las condiciones contractuales, la experiencia, expectativas de desarrollo y rasgos de personalidad. Vamos a verlo bien en este ejemplo, en esta matriz.
De hecho, ustedes pueden hacer la misma matriz si desean o agregarle unas cuantas cosas para que puedan tenerla dentro de su estándar como empresa. Esta es una matriz de perfil de puesto, ¿no? Si vemos, tenemos en la parte de arriba identificación de objetivos del puesto, donde dice el nombre del cargo, por ejemplo, si va a ser un asistente comercial, ese es el nombre del cargo, la unidad del área donde va a trabajar, el área comercial, quién va a ser su supervisor, le dice supervisado por, supervisa a quién va a supervisar, cuál es su nivel jerárquico dentro de la empresa, con quién va a tratar solo con sus compañeros, va a tratar con, perdón, el personal interno, va a tratar con, no sé, operarios, va a tratar con clientes, va a tratar con proveedores, con quién va a tratar. ¿Y por qué es importante poner eso? Porque claro, si va a tratar con clientes, de repente se necesita tener mucha empatía. Si va a tratar con proveedores, se va a necesitar altos niveles de negociación. Es importante plasmar aquí todos los detalles del puesto, ser lo más detallistas posibles. Porque mientras más detalle haya, más filtros vas a poder colocar en tu proceso de reclutamiento para encontrar a la persona necesaria para ocupar este puesto. ¿Cuál es el objetivo del puesto? Y esto es muy importante porque en base a este objetivo vas a medir a esta persona. Puede ser que tenga 1, 2 o 3 objetivos. En base a este objetivo, tú vas a poder medir a esta persona. De repente, no sé, uno de esos objetivos es disminuir las mermas dentro de no sé, el flujo productivo. Entonces, ese es un objetivo. Si la persona, no sé, en la medición de mermas logró disminuir las mermas, claro que va a necesitar una motivación, financiera o no financiera, dependiendo de lo que se haya estipulado, pero va a poderte servir para poder medir posteriormente. Y teniendo este objetivo, también vas a poderte apoyar para encontrar al personal idóneo. Luego pasamos a ver las funciones y las responsabilidades. Y aquí es donde debemos ser lo más detallistas posibles con cada una de las funciones de este perfil. Luego tenemos las condiciones contractuales. ¿Por qué es importante que pongamos el tipo de contrato que va a tener? Si es a plazo fijo, si es indeterminado, si va a ser solamente de prueba o va a ser suplencia, tipo de sueldo, sueldo fijo bruto, si va a tener comisiones o no, qué beneficios de ley le corresponden, AFP, vacaciones, gratificaciones, ETS, seguro, qué otros beneficios, se le va a dar seguro privado, se le va a dar una pensión por alimentos, gimnasio, un pago por entretenimiento, pago por movilidad, pago por estudios, ¿qué se le va a dar al puesto? Luego tenemos requerimientos del puesto en función a su experiencia y su formación. En base a su formación, por ejemplo, ¿qué se necesita? Que sea estudiante, egresado, bachiller, titulado, colegiado, técnico, ¿en qué? Entonces, donde dice la D, debemos marcar si es algo obligatorio, algo que debe tener. Donde dice la O, es algo que podría, no es tan importante. La D es que lo debe tener. Y en el detalle tenemos que especificar qué es lo que tiene, ¿no? Si necesitamos un bachiller en ingeniería industrial, bueno, pues marcamos la D en bachiller y el detalle es que sea ingeniería industrial. Si, igualmente, si tiene algún posgrado, algún estudio adicional que se necesite, ojo, acá no es que el puesto tenga. Acá veo una pregunta. Marco dice, buenos días. Esta plantilla también se aplica para personas que quieran hacer prácticas profesionales. Marco, esta plantilla es una plantilla para el área de recursos humanos. De hecho, si el área de recursos humanos ve necesario, por ejemplo, que el área de comercial esté compuesta por un gerente comercial, un jefe comercial, 2 supervisores, 2 analistas y un practicante, el perfil del practicante tiene que estar aquí, tiene que tener su plantilla, para que cuando el área de recursos humanos necesite contratar a un practicante, a través de la plantilla sepa qué practicante debe contratar. De hecho, pondría de repente en la parte de estudiante el debe y el detalle, ¿no? Y de repente va a haber otras cosas, como nivel de si necesita que sepa inglés y otras características, como lo que vamos viendo más abajo. Luego dice experiencia, ¿qué experiencia tiene?
y qué tiempo estuvo en esas experiencias, conocimientos claves, poner algunos conocimientos claves, conocimientos complementarios, si es necesario que tenga, por ejemplo, un conocimiento en ISO, hay que ponerlo aquí, si es necesario que tenga, así como en el ejemplo, ¿no? Un conocimiento en técnicas de venta, hay que ponerlo, si es necesario que traiga una cartera de clientes, hay que escribirlo, hay que ponerlo, porque esto al final es lo que se necesita para este puesto, recuerden. El perfil del puesto no es lo que tiene la persona que ocupa el puesto actual. El perfil del puesto es qué es lo que se necesita en este puesto. Luego tenemos expectativas de desarrollo. ¿Cuántas expectativas de desarrollo tiene? 5 niveles, es decir, va a pasar a ser supervisor, luego jefe o coordinador, jefe, gerente, cuántos niveles hay y en qué posición actual se encuentra. Y por último, rasgos de personalidad. Necesitamos que sea empático, que tenga habilidades sociales, etc. Pueden haber algunas variantes de plantillas de perfil del puesto. Pero esta es una plantilla bastante completa que si quieren pueden utilizarla, pero el punto es poder entender que todo tiene que estar esquematizado con las necesidades concretas para poder hacer un buen proceso de reclutamiento. Ahora sí, una vez que tenemos la plantilla, entendamos ahora la experiencia de los candidatos de las empresas. De los candidatos y las empresas a través de un proceso de reclutamiento. Tenemos aquí 6 fases. El proceso de reclutamiento empieza por un acercamiento, donde la empresa empieza a poner la oferta de trabajo. Ojo, después que ya tiene su perfil del puesto, le es más fácil poner la oferta de trabajo, y aquí es donde el candidato va a revisar esa oferta de trabajo. Luego viene el interés, donde el candidato va a mandar el currículum vitae, la empresa va a recibir ese currículum. Luego, si el currículum vitae es interesante para el área de selección, va a querer conocer a esta persona y lo va a llamar, va a generar este contacto, va a ser a través de teléfono, por correo, va a generar una cita. Y luego viene la parte de la selección. Esta parte de la selección tiene distintos filtros: entrevistas, dinámicas, assessment centers. Va a depender de la empresa, de la capacidad de inversión que tengan estos filtros. Perdón, mil disculpas. Va a depender de la empresa, como les decía, de la capacidad económica que tenga para hacer frente a este proceso de selección. Mientras más capacidad tenga, más filtros va a hacer. Mientras más capacidad tenga, de repente más tiempo se va a demorar en hacer todo este proceso de selección. Entonces, aquí es donde el área de recursos humanos va a determinar qué filtros necesita. Hay empresas que solo hacen entrevistas de trabajo, entonces aquí va a depender del área de recursos humanos qué filtros son necesarios para poder encontrar al candidato idóneo. Luego viene el acuerdo y por último la incorporación. Pero hablemos de reclutamiento en sí. Hay 2 tipos de reclutamiento: un reclutamiento interno o un reclutamiento externo. Con el reclutamiento se inicia verdaderamente el proceso de selección. Ojo, o sea, al momento que nosotros ponemos la oferta laboral, podemos hacerlo a través del reclutamiento interno y a través de un reclutamiento externo. En esta fase se persigue el objetivo de iniciar la búsqueda de candidatos. Lo importante aquí, en esta fase, radica en que se debe abastecer en suficiente número de candidatos y en calidad y cantidad de candidatos. Es decir, mientras más target tengas, mientras más cantidad de candidatos tengas, ojo, de buena calidad, es más posible que puedas encontrar al candidato idóneo. Si solamente tienes un proceso de reclutamiento y tienes 2 candidatos, va a ser un poco complicado saber si esos son o si alguno de ellos es el candidato que estás buscando. Pero ojo, todo esto teniendo primero el perfil de comportamiento de la mano. Hablemos un poco de reclutamiento interno. La principal ventaja del reclutamiento interno, es que ofrece a los propios empleados la posibilidad de promocionarse y moverse dentro de la propia organización. Es poder hacer un reclutamiento interno a través de la búsqueda de personal dentro de tu propia organización. ¿Qué ventajas tiene y qué riesgos tiene? Si hablamos de los riesgos, podemos, por ejemplo, caer en el juego de las recomendaciones.
La no admisión de los candidatos que se han postulado para el puesto puede provocar descontentos o discordias o malos humores, malos entendidos. Si se creara un ambiente de favoritismo, puede ser muy perjudicial para la productividad de la organización y va a ir muy en contra de lo que estamos promoviendo en un área de gestión de talento, que es gestionar el talento para elevar su potencial y mejorar la productividad y como resultado incrementar la rentabilidad. Bueno, si hay un mal ambiente o se siente un ambiente de favoritismo o se percibe, de repente no se da, pero se percibe, esto puede impactar negativamente en la productividad. Así que son algunos riesgos de poder cuando hacemos un reclutamiento interno. Así que es importante detenernos y hacer el proceso de reclutamiento interno lo más limpio posible para evitar esa situación. Y luego tenemos algunas ventajas, ¿no? Que los candidatos pueden ser rápidamente reclutados del total de la empresa y además son profesionales. La preselección y análisis de los posibles candidatos es bastante fiable, es decir, ¿no? Sabemos dónde viven, sabemos un poco de su pasado, así que es muy fiable la información que podamos recopilar porque ya la tenemos y están con nosotros. Es mucho más rápido este proceso, la familiaridad del empleado con la empresa, es decir, si bien es cierto, es probable que a este trabajador se le entrene en funciones específicas de este nuevo cargo, ya no va a ser necesario entrenarlo en cuestiones de cultura y clima laboral o en valores y principios de la empresa, porque eso ya lo tiene en su ADN, ya ha estado con nosotros, y esto va a disminuir o eliminar algunos costos de orientación y formación. Y luego tenemos la motivación y el incentivo que supone para el resto de la organización entender que pueden contribuir al mejor, y esto finalmente va a contribuir mejor al clima laboral. Y ellos van a entender que tienen una línea de carrera más allá de su propia línea de trabajo. Reclutamiento externo. El reclutamiento externo, lo primero que debemos concretar son qué fuentes vamos a utilizar para poder reclutar a los candidatos. ¿Y cómo vamos a dar a conocer la oferta laboral? ¿No? Podemos disponer de servicios públicos, por ejemplo, no sé, a través de algunos periódicos, a través de algunos establecimientos, podemos generar candidaturas espontáneas, es decir, que vengan personas y digan, mira, estoy buscando trabajo, si ustedes necesitan, aquí está mi currículum, o de repente en las páginas web dejar como quieres trabajar con nosotros y siempre vas a tener currículums y un banco de personas que vas a poder buscar cada vez que necesitas personal, vas a poder buscar en tus bases de datos de anteriores procesos de selección, vas a buscar entre antiguos trabajadores que se contrataron de manera temporal, de repente algún practicante que estuvo contigo antes que fue bueno y que ya no está contigo, puedes llamarlo, buscarlo y de repente pueda regresar. Centros de formación, buscar en bancos de bolsas de trabajo de universidades, de institutos, etcétera, en asociaciones, en colegios o asociaciones profesionales. Todas estas son fuentes de reclutamiento externo. Claramente están los job sites también, que también tienen sus propios bancos de personas, pero todo esto sirve para poder, es más, consultoras, headhuntings, competencia, prensa, televisión, radio, ferias, job sites, contactos directos y recomendaciones, familiares, amigos, conocidos. Cuando se hace un proceso de reclutamiento y se necesita una gran cantidad de personas, hay que recurrir a todos estos focos. Todos estos focos son importantes para poder tener una mayor búsqueda. De hecho, también se pueden incorporar ambos tipos de reclutamiento. Se puede hacer un proceso de selección con un reclutamiento interno y un reclutamiento externo. A veces eso también puede funcionar, pero hay que tomar en cuenta que el reclutamiento externo al final termina siendo mucho más costoso. Entonces, como empresa, hay que evaluar si quizás primero tenemos de repente el personal idóneo dentro de nuestra empresa, porque así, vamos a disminuir costos y vamos a dar mayores posibilidades. Pero si es un perfil que no va a ser difícil o no lo tenemos en la empresa, va a tener que ser y va a valer la pena hacerlo a través de una inversión un poco mayor, a través de un reclutamiento externo. Mientras más filtros tengamos,
más posible es que podamos encontrar al personal idóneo, pero más costos se van a elevar porque requiere más tiempo, requiere mayor inversión. Selección de personal. Esta es la técnica más utilizada. La técnica más utilizada de la selección de personal es la entrevista. De hecho, muchas empresas pueden no hacer dinámicas, no hacer assessment centers, pero siempre hacen una entrevista de trabajo. La entrevista se considera el más antiguo y universal procedimiento para poder admitir o rechazar una candidatura. Lo más probable es que podamos prescindir de cualquier método de selección, pero lo que sí tenemos en cuenta es que va a ser imposible pensar en un método de selección en el que un responsable de departamento no quisiera conocer a su futuro colaborador. Y eso es lo que hace la entrevista. La entrevista nos proporciona una gran cantidad de información que no se va a poder recoger en un formulario o en un currículum vitae, ¿no? Puedes dar a conocerla el tono de voz, la capacidad para relacionarse con las demás personas, la indumentaria, la fluidez verbal, y es por eso que es el método más utilizado en un proceso de selección. Y es que el currículum vitae solamente es una llave que te ayuda a llegar a este momento, porque vas a despertar el interés de la persona que te está buscando. Y a través de este interés va a querer conocerte. Y es en este momento que, como reclutador, vas a poder conocer características que vas a notar. O sea, si bien es cierto, probablemente todos cumplan con la formación, probablemente todos cumplan con la experiencia, aquellas características del perfil, como la empatía, como la capacidad de fluidez verbal, esas son características que únicamente las vas a conocer viendo a la persona frente a frente, teniendo a la persona frente a frente. Vas a poderlas conocer con mayor detalle con otros filtros, como una dinámica y un assessment. Pero lo que sí podemos estar de acuerdo es que las vas a conocer sí o sí en una entrevista personal, por eso es la técnica que más utiliza. Hay varios objetivos específicos que se pueden buscar dentro de una entrevista. Primero, chequear al candidato si reúne los requisitos necesarios para poder desempeñar adecuadamente el puesto de trabajo. Proporcionar al candidato información sobre la compañía y el puesto de trabajo que se ofrece. Producir en el candidato una buena impresión de la organización a la que representamos. Y por último, reunir de forma sistemática, organizada, todos los datos que poseemos hasta el momento del candidato y poder comprobar su exactitud y veracidad, y además verificar si efectivamente se alinea a lo que estamos buscando a través del perfil del puesto. Con esto hemos llegado al final de esta sesión. Los dejo con una reflexión final, que es de Walt Disney. Él dice: los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, corazones y mentes. Me gusta esa frase porque es el centro del área de gestión de talento. Recuerden, un área de gestión de talento se enfoca en poder desarrollar a las personas dentro de una empresa para lograr su mayor potencial. Y es que si una persona puede lograr cosas buenas, imagínense lo que pueden lograr muchas personas juntas. Pero está en el rol del área de gestión de talento poderlas llevar a esta máxima potencialidad. Con eso me despido. Mi nombre es Ximena Briceño, como ya me presenté. Ese es mi correo, mx.bricenosilva@gmail.com. Si desean hacerme alguna pregunta, alguna consulta o algún tipo de asesoramiento, pueden escribirme a mi correo y con gusto les voy a poder responder. Me especializo en temas de gestión de proyectos, gestión y dirección de recursos humanos, planeamiento estratégico y en habilidades blandas. Con esto termino y espero que nos podamos ver pronto en la siguiente sesión. Nos vemos.